Bueno, chicos, a ver, habíamos la clase pasada, la del martes, un poco iniciado esta clase introductoria que más que material nuevo, tenía la intención un poco de hacer un recorderis en algo que supone que ustedes ya han venido viendo desde el semestre pasado, que es esta parte inicial de la obra de Le Corbusier. En teoría, más o menos debieron haber acabado aquí el semestre pasado y esa es la razón por la que solamente hacía un paso un poco rápido por ese tema que tiene que ver con la época que se denomina la época purista de Le Corbusier, en donde la obra más notable y la más recordada, la más influyente, si ustedes quieren, de ese periodo, tiene que ver con las casas blancas, esta serie de residencias unifamiliares o como parte de conjuntos en las que él materializaba la que consideraba era la forma de hacer esta nueva arquitectura ligada a sus ideas de la máquina de habitar, es decir, el comportamiento de la arquitectura desde un punto de vista un poco maquínico. El respaldo teórico de, si ustedes quieren, iba apareciendo de manera gradual en esta revista que fundó con Amadeo Cefán, que se llama El Espíritu Nuevo, o El Esprit Nouveau en francés, y que al final de algunos años que estuvo la revista circulando, se compiló y se transformó en la primera gran obra teórica de Le Corbusier, que es el libro que se llama Hacia una arquitectura, en donde él expone justamente algunas de estas ideas, incluidas los famosos 5 puntos para la arquitectura, o para la nueva arquitectura, que enlistándolo de manera corta, tiene que ver con los pilotes, la planta libre, la fachada libre, la ventana horizontal y la terraza jardín. Este es este primer Le Corbusier, ya Le Corbusier. Después, a partir del año 1928, comienza un segundo periodo que es especialmente notable en la obra de Le Corbusier desde el punto de vista urbano. No es que no haya hecho arquitectura, porque efectivamente hizo unas obras de arquitectura bastante interesantes, como vamos a ver, pero creo que la mayor carga o el mayor aporte, si ustedes quieren, gira alrededor de sus ideas urbanas y no solamente de sus planteamientos para ciudades desde el punto de vista del proyecto, sino y sobre todo, creo que lo más importante de este periodo es la influencia que comienza a tener la figura de Le Corbusier ya a nivel europeo, después a nivel global, porque todas estas ideas se convirtieron en material eh, teórico que comenzó a tener mucha llegada, especialmente en las generaciones más jóvenes de arquitectos de la época. Si ustedes quieren, se comienza a convertir en una suerte de estrella del campo de la arquitectura y los jóvenes arquitectos comienzan a alinearse con las ideas de este joven o relativamente joven arquitecto suizo-francés que proponía una serie de ideas radicales con respecto a la arquitectura y con respecto a la ciudad. También es cierto que pasa que Le Corbusier comienza a ganar mucha fama en el contexto francés y en buena parte del contexto europeo, y eso le permite tener acceso a medios, eh, es invitado por múltiples universidades y encuentros, y eso también le va a dar una voz especialmente notable en el contexto académico, lo que le va a permitir a él encontrar algunos mecanismos para
eh, popularizar y divulgar sus ideas, tanto en la arquitectura como en el diseño urbano y en el urbanismo. ¿Sí? Entonces, quiero comenzar la clase con un pequeño diagramita, con un cuadrito que les permite un poco ver cuáles son las características específicas de este segundo periodo, ¿no? Que comienza, como les decía, en el año 1928. Yo le denomino a este proceso el cisma, porque hay una separación. Hay cierto desencanto de Le Corbusier, comienza a desencantarse por esta idea maquínica, esta estética ingenieril, ¿no? Esta idea de la máquina de habitar. Él se da cuenta, porque obviamente recibe críticas de muchos otros autores de la misma época, y es que hay una cosa que es importante de Le Corbusier. Él es un tipo profundamente autocrítico. Él se reinventa cada cierto tiempo. Es un tipo que está permanentemente poniendo en duda el papel de la arquitectura, el papel de la ciudad de manera general, pero, y aunque en ese caso, hay que decirlo, es un tipo muy crítico, no es un tipo que dice lo que piensa y que trata de divulgar sus ideas, y cuando está en contra de las cosas como están, pues las dice abiertamente. Eso también le hizo ganarse muchos enemigos, hay que decirlo. Pero lo que es interesante, porque a veces es fácil, o ciertamente es mucho más fácil criticar a los otros. Lo que es interesante de Le Corbusier es que es muy crítico consigo mismo. Sí, no se queda paralizado o no se queda estacionado, por exitoso que sea, porque para este periodo ya es un tipo que comienza a tener, como les decía, cierto éxito, pero no se queda estacionado en ese éxito y pone en duda sus propios planteamientos. Uno, que uno creería que le iba a costar muchísimo, tiene que ver con esta suerte de separación, de fragmentación de esta idea original que él tenía relacionada con la máquina de habitar. Porque, y si uno ve, como ustedes lo van a leer, porque van a leer el libro Hacia una arquitectura, ustedes van a encontrar en ese primer periodo una admiración un poco excesiva desde mi punto de vista por las máquinas. Él habla de que la arquitectura como tal no es materia en el momento aquel para para expresar la propia arquitectura, y entonces comienza a tener estas ideas de inspirarse en aviones, en barcos, en puentes, en silos, en fábricas, o sea, aquellos edificios y objetos generalmente resueltos desde la técnica extrema de la precisión industrial. Pero fíjense ustedes que este periodo que comienza en el 28 justamente comienza a declarar en la obra de Le Corbusier esta separación. Y es lo que dice que aparentemente hay ciertas áreas del campo del diseño y del diseño arquitectónico que tienen mayor posibilidad de ser resueltas con la estética ingenieril. Específicamente tiene que ver con la escala de las cosas y la relación de los objetos con el cuerpo humano. Entonces, él dice que mientras más íntima es la relación del objeto con el ser humano, hay más necesidad de que ese objeto formalmente se parezca al ser humano, al propio usuario. Y entonces, la forma ingenieril, la investigación técnica, estaría de alguna forma ligada a la ergonometría y a la antropometría, ¿sí? Mobiliario especialmente, equipamiento dentro de la arquitectura, dice él, debería ser resuelto con esta estética del ingeniero y con los métodos
y los procesos típicamente ingenieriles. Si ustedes quieren, es estética de la máquina, ¿no? Maquinístico. Pero, y fíjense ustedes, dice, mientras más lejana es la relación entre el objeto y el ser humano, más abstracta debe ser su forma. Por lo tanto, eso es arquitectura. La arquitectura, en realidad, comienza a abandonar esta idea de la estética del ingeniero en función de formas más abstractas y por lo tanto, a través de ese abstraccionismo, van a ir adquiriendo una serie de estéticas mucho más sublimes, mucho más artísticas, mucho más poéticas, porque claro, se lo permite, ya la forma se comienza a desvincular de esta necesidad de, de ajustarse a los cuerpos humanos, porque ese es papel de la ergonometría, de la ergonomía en la antropometría. No es que Le Corbusier haya dejado de hacerlo, como vamos a ver. Y un poco tiene que ver con lo que aparece ahí como la primera característica. Este periodo es justamente donde él se dedica a generar los diseños para los mobiliarios tubulares, que son los muebles más famosos que hizo Le Corbusier para una fábrica que se llama Tonet. Y también, y eso hay que decirlo, aquí comienza a tener mucha fuerza la colaboración con una joven arquitecta y diseñadora de interiores que se llama Charlotte Perriand, que trabajó con Le Corbusier y con Pierre Jeanneret en la oficina y comenzaron a desarrollar estos muebles para la fábrica Tonet. Charlotte Perriand era indudablemente una mujer muy talentosa y que creo yo que le inyectó a la oficina de Le Corbusier eso que normalmente tienen las mujeres, ¿no? Eso que son las mujeres mucho más acuciosas, mucho más meticulosas desde el punto de vista de la lectura de la necesidad. Y entonces creo que esa es un poco la razón por la que estos muebles realmente se convirtieron en íconos fantásticos del diseño del siglo XX. Entonces, yo creo que eso le ayudó mucho a Le Corbusier porque le dio una visión que le permitía de alguna forma generar este cisma, darse cuenta que una cosa es diseñar mobiliario y otra cosa es diseñar eh, arquitectura. ¿Ok? Espérenme un ratito, chicos, tengo que atender una llamada.
Mil disculpas, chicos, estaba en una llamada justo con el decano, eh, que tenía que solucionar un tema de la facultad, por eso no pude, me demoré un poquito, pero bueno, sigamos con el tema que estábamos hablando. Les decía que hay esta primera característica que desde mi punto de vista es muy importante y que hay que tomar en cuenta, porque a veces se pierde un poco el papel de la gente que colaboró con Le Corbusier, como pasa con muchos de los grandes arquitectos, que a veces se erige la figura como que fuera única, pero en realidad, en el caso de Le Corbusier, como en el caso de prácticamente todos los arquitectos, no es que se hace el trabajo solo, hay colaboradores que inciden muchísimo en el trabajo de los arquitectos. En el caso de Le Corbusier, especialmente importantes, al menos para esta época, el papel que ya les había dicho de Pierre Generet y el de Charlotte Perriand, que se juntó en esta época para el tema de diseño de los interiores y sobre todo de los mobiliarios. Una segunda característica tiene que ver con el abandono del rigor clasicista en la ciudad, en favor de una organización por zonas funcionales. Acuérdense que yo les había hablado de que tanto en la ciudad contemporánea para 3 millones de habitantes, como en el Plan Boissan que él tenía para París, en ambos proyectos de ciudad, él eh, dividía, si ustedes quieren, el espacio de la ciudad en función a las clases sociales. Es cierto que generaba áreas industriales, áreas de trabajo de oficinas y todos los requerimientos que la ciudad normalmente tiene, pero iba agrupando el asunto, sobre todo el tema de la vivienda, dependiendo de la clase social. Y entonces había una zona para la clase alta, había una zona para las clases medias y había los típicos barrios obreros que estaban ligados casi siempre a las industrias o cercanas a las zonas industriales donde las fábricas se implantaban. Este esquema, que es muy típico de los esquemas urbanos que se proponían a finales del 19 y principios del 20, es puesto en crisis, es criticado por el mismo Le Corbusier, y fíjense ustedes que comienza a generar una nueva propuesta en donde la organización de la ciudad se hace por zonas de funciones. Entonces ya no tiene nada que ver la clase social, sino más bien la función. Aparece esto, el famoso zoning, que se va a convertir en un componente normativo y teórico que va a acompañar al urbanismo durante todo el siglo XX. Incluso hoy en día, la zonificación es una de las herramientas que utilizan muchas ciudades para poder organizar el desarrollo urbano de cada una de las ciudades. Quito y casi todas las ciudades en el Ecuador se organizan por zonas. Tienen el esquema del zoning, con ligeras o mayores variaciones, pero finalmente son ciudades zonificadas. Esto es específicamente idea de Le Corbusier y aparece en este periodo, en el famoso periodo de la ciudad radiante que ya vamos a ver. Eh, Junto con esta cuestión, la tercera característica, esta es la época de las propuestas urbanas más influyentes y que tendieron a la globalización, ¿sí? Influenciaron tanto que las ciudades del mundo comenzaron a adoptar algunos de los parámetros que Le Corbusier había inventado como conceptos organizadores de ciudad. Eh, Mucho tiene que ver los, ya voy a hablar de aquello, los congresos internacionales de arquitectura moderna, que son el espacio creado por Le Corbusier para difundir todas estas ideas. Como les decía, se va abandonando la abstracción purista, es decir, esta forma
eh, total y absolutamente geométrica de los objetos, tanto en la pintura como en la arquitectura. De hecho, aparece, y eso es lo que dice abajo, ¿no es cierto? En la siguiente característica, aparece la curva y la estética erótica, primero en la pintura. Él denomina a estos elementos curvos y con este cierto erotismo, objetos de reacción poética, ¿sí? Que son muy potentes y muy fuertes en la pintura, pero que paulatinamente fueron evolucionando para también influir sobre el diseño de la arquitectura y la ciudad. Es decir, hay correspondencia a estos objetos de reacción poética que aparecieron en sus pinturas. También se van mostrando estas líneas curvas, estas formas eróticas en la resolución de las arquitecturas, tanto a nivel de las edificaciones como a nivel de la ciudad. Es de este punto también, o de este periodo, su famosa propuesta de los tres establecimientos humanos, o sus tres formas de ciudad, que a la cuenta son la ciudad lineal, la ciudad radial y la cooperativa agrícola. Le Corbusier reduce a esas tres opciones las posibilidades de desarrollo de ciudad. Dice, o las ciudades son lineales o son radiales, o, si fuera innecesario, son asentamientos rurales dedicados a las actividades agrícolas, a las que él les llamó cooperativas agrícolas. Una característica que es importante y que la vamos a ver también en algún momento después en el tiempo, son los CIAM, o Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. Por eso están ahí anotados con negrita, ¿no? Están resaltados. Los congresos son invención de Le Corbusier. Él es el creador de los congresos de arquitectura. Estos famosos CIAM. De hecho, el primer congreso se desarrolla en un lugar que se llama el Castillo de la Sarraz, en Suiza, que le pertenece a una de sus clientas. Entonces le pide a la clienta que le preste el castillo, era una aristócrata, una mujer con muchísimo dinero, que además era admiradora de la obra de Le Corbusier y a quien le hizo algunas edificaciones, ¿no? Entonces le prestó ella su castillo y en ese castillo se desarrolló el primer congreso. Y entonces hay que decirlo, ¿no? Más allá de que hubo mucha gente involucrada en los congresos de arquitectura moderna porque crecieron mucho y se hicieron eventos muy importantes para la historia de la arquitectura moderna, pero sí hay que decirlo, quien los creó fue Le Corbusier, fue idea de él y por lo tanto es importante mencionarlo aquí porque sucede en este periodo. En este periodo. Aparecen además unos ciertos edificios que podríamos decir se constituyeron en prototipos monumentales. Le Corbusier los llamaba los object types o objetos tipo, ¿sí? Son estos últimos edificios los que responden de alguna forma a una estética maquinística. Son las últimas máquinas que él va a diseñar. Eh, es que en este periodo comienza él a diseñar una serie de edificios ya de mayor escala, ¿no? Más grandes, más complejos y con funciones diferentes solamente a la pura vivienda, aunque algunos de estos objetos tipos son edificios de vivienda. Pero lo que es interesante de los objetos tipo es que eh, de alguna forma pretenden mostrar las bondades de las ideas de la máquina de habitar o de la máquina para vivir o la máquina para lo que ustedes quieran, dependiendo de la función me refiero, pueden de todas formas aportar a la arquitectura.
Hacia finales de este periodo, porque ustedes habrán visto en la carátula, el periodo va de 1928 a 1943, 46, pero, perdón. Hacia el final del periodo se comienza a desarrollar una suerte de desilusión por esta estética de la máquina. Y la razón para que eso suceda es obvia, es la Segunda Guerra Mundial. Le Corbusier, eh, si bien estuvo vivo durante el desarrollo de la Primera Guerra, la verdad es que él asistió o pudo haber visto las consecuencias de la Primera Guerra de una forma un tanto lejana. Primero por la edad, ¿no? Porque cuando la guerra se desarrollaba, él era un niño. Y segundo, porque él es suizo. Y como ustedes saben, desde hace mucho tiempo, Suiza como país es un país neutral. Y entonces, generalmente, las guerras en Europa, no es que no les afectan, pero les afectan con muchísima menos incidencia a los suizos. Y por lo tanto, no tenía una claridad exacta de lo que implica la guerra. En cambio, para la Segunda Guerra Mundial, Le Corbusier ya estaba en Francia y Francia fue uno de los países que entró en la guerra. Y claro, Le Corbusier en esta época vio la guerra en primera línea. Y claro, además, él fue testigo de cómo las máquinas y la industria apoyó el desarrollo de la guerra moderna. La aeronáutica, la ingeniería naval, la misilística, todos los desarrollos químicos para la guerra, la ciencia de la guerra, realmente le impresionó mucho para mal, ¿no? Se pegó una desilusionada terrible de las máquinas y comienza un periodo en el que comienza a abandonar la estética maquínica y más bien se origina lo que va a ser la última etapa de él, el aparecimiento de los objetos o de los elementos primitivos o primitivistas, tanto en la pintura como en la arquitectura. ¿Sí? Estas es un poco las características de la época y vamos a ir viendo un poco de imágenes que de alguna forma ejemplifican y muestran algunas de estas cosas que les he dicho en este cuadro. Bueno, aquí ustedes pueden ver eh, tres ejemplos de estos mobiliarios de base tubular que desarrolló el estudio de Le Corbusier para la fábrica Tonet. Seguramente estos son los tres más famosos, ¿no? Arriba a la izquierda aparece la silla basculante. A la derecha podemos ver las unidades de una persona del sillón Gran Confort y a la izquierda abajo el famoso chaise longue o silla larga que fueron, como les decía, diseñados por Le Corbusier, Charles Perriand y Pierre Jeanneret y que se volvieron íconos del diseño de mobiliario moderno. Tan íconos son que siguen en producción. A pesar de que fueron diseñados a finales de los años 20, principios de los 30, eh, han pasado prácticamente 100 años, casi 100 años del diseño de estos muebles y todavía se los sigue fabricando. Y quien fabrica estos muebles ahora sigue siendo Knoll, que es la dueña, bueno, ya no existe Knoll, ahora se llama Hellman Miller. Ellos son los dueños de la patente y claro, lo que es un poco contradictorio es el espíritu, porque cuando los diseñaban, lo que Le Corbusier quería era que sean muebles de acceso público, muebles para todo el mundo, digamos. Y eso a la final nunca pasó. Y ahora menos que nunca, ¿no? Porque como las patentes están
en manos de estas grandes fabricantes, estos muebles son muy caros, igual que lo que pasa con los muebles diseñados por Mies van der Rohe. Para ejemplificarles, hace poco tiempo yo preguntaba el valor de una chaise longue en los Estados Unidos y valía $5,000. Entonces son muebles súper caros, ¿no? Súper, súper caros. Y, y bueno, esa es una parte triste y contradictoria del origen, pero bueno, los muebles siguen siendo unos diseños magníficos, ¿no? Aquí en esta imagen les muestro un poquito se le puede ver a Le Corbusier al lado izquierdo, acompañado de Charlotte Perriand en el año 1927. Están en una fiesta. En el estudio, atrás, justo de Charlotte Perriand, está el esposo de Charlotte, que, que bueno, estaba en la fiesta, ¿no? Ustedes ven, es una arquitecta muy jovencita y que entró a colaborar con Le Corbusier en aquella época que es tan interesante. Aquí se puede ver el catálogo de Tonet, que es una muy importante, muy interesante empresa de mobiliarios que fue especialmente importante en, en Europa de principios de siglo. Y aquí está el catálogo, ¿no? Para la serie de muebles tubulares. Aparece la silla basculante, aparecen eh, los bancones, los bancos, digamos, con los taburetes, perdón, con sus variantes, ¿no? De diferentes tipos de espaldar o sin espaldar. Pero fíjense lo que es interesante porque ustedes van a encontrar muchísimo el discurso, especialmente ahora, porque eso pasa con esos discursos que son un poco virulentos, que le acusan a Le Corbusier de haber sido un machista. Yo he leído incluso artículos publicados en revistas científicas en donde tratan de mostrar ese aparente machismo o le acusan a Le Corbusier de ser una persona que ocultaba el papel de sus colaboradoras mujeres, y esto lo que hace es demostrar que eso es mentira, porque esto es una fotografía del documento de la época, y fíjense, dice, está en francés, obviamente, dice, con modelos de Le Corbusier, Pierre Jeanneret y Charlotte Perriand. ¿Sí? Nunca negó Le Corbusier el aporte ni la autoría de sus colaboradores. ¿Sí? Ahí está el nombre de Perriand y el nombre del primo de Pierre Jeanneret. Eh, como diseñadores. No es tan cierto el asunto este que hoy muchos discursos y muchas voces hablan del aparente machismo de Le Corbusier, que seguramente lo había, sí, pero en el caso específico de sus colaboradores profesionales, no existen, ¿no? Está aquí y esto es una demostración de que no había tal. Es más, fíjense esto, esta es la hoja o el documento con el cual se genera la patente de la chaise longue. Y es interesante que se está aquí, obviamente, haciendo la descripción de las partes, de cómo funciona la silla basculante, cuáles son los componentes. Y cuando se trata de hacer la demostración del funcionamiento de la silla, sirve de modelo la mismísima Charlotte Perriand. Ella es Charlotte Perriand, lo que nos hace pensar que Perriand estuvo especialmente involucrada en el diseño de esta silla. Casi que es una silla a medida de Charlotte Perriand. Y esa es la razón por la que Le Corbusier pone las fotos demostrativas del uso de la silla con la mismísima autora, ¿no? Con la mismísima coautora. Eh, Creo que eso es importante porque fíjense ustedes que aquí dice Charlotte Perriand. Nunca la negó.
nunca quiso sobreponer su nombre sobre el de ella, es así. Yo creo que eso es una cosa que es importante decirla, ¿no? Para eliminar justamente a veces la desinformación o la actuación a veces un poco a través de la ignorancia, que muchos discursos falsamente feministas quieren dar a estas interpretaciones un poco raras, ¿no? O sea, Le Corbusier, como les digo, jamás, al menos desde el punto de vista profesional, hasta donde yo sé, jamás negó la autoría y la colaboración de las arquitectas que estuvieron trabajando en su estudio. Bueno, acá vienen, fíjense ustedes, esta es la instalación que se hizo en el Salón de Otoño, en donde se mostraron por primera vez toda la línea de mobiliarios diseñados por la oficina de Le Corbusier. Y como ustedes pueden ver, involucra algo más allá de las sillas, ¿no? Y los sillones. También había mesas, había escritorios y había muebles, armarios modulares de diferente tipo que configuraban variaciones de uso del espacio. Y ahí es donde, como les decía, todavía se puede ver esa idea maquinística, ¿no? Este nivel de solución del objeto como que se tratase de una máquina. Claro, en función de que la ergonomía y la antropometría están involucradas en el desarrollo del objeto, tienden a ser mucho más ingenieriles, como decía él, o tener esta estética más ingenieril. Claro, el objeto arquitectónico, en cambio, al ya no tener un contacto directo del cuerpo con la arquitectura, tendía o podía tender a una forma más abstracta. Esto de acá es una imagen de la planta de la ciudad radiante, ¿no? De la Ville Radius, de 1931, que como ustedes pueden ver, ya es una ciudad que, a pesar que tiene los mismos componentes que había él mostrado en sus dos proyectos urbanos importantes anteriores, el caso del Plan Boissan y el caso de la ciudad contemporánea, acá sí se puede ver ya este esquema de zonificación. De hecho, las zonas aparecen marcadas por las letras, ¿no? Entonces hay una zona A, hay una zona B, D, Y, la C, en fin, todas las zonas que deben haber. Y si ustedes ven aquí abajo, en la leyenda dice, ¿no es cierto? La zona A es la zona de habitación, ¿sí? El área residencial. Toda esta zona es la zona residencial. Ya no hay una zona residencial para la clase alta, ni para la mediana, ni para la clase obrera, nada. Toda la zona residencial está en un solo lugar. Y obviamente cumple con estas características que son interesantes, ¿no? La de los edificios, estos largos que van serpenteando dentro de grandes zonas arboladas, de jardines, y que en este caso tienen en el centro un gran parque, eh, en donde están los equipamientos que se requieren para el funcionamiento o para la vida de la gente. Museos, bibliotecas, universidades, escuelas, centros culturales, todo se sucede en este gran espacio central, de manera que todos tengan acceso a este espacio, ¿no? Todos los habitantes. Después hay una zona que él le denomina de albergue de las embajadas, dice él, ¿no? Entonces, es una zona que es la única que tiene medio diferencia con, eh, que a pesar de ser de vivienda, está un poco diferenciada porque él consideraba que sí hay que separar la vida de la gente diplomática. Entonces, ellos tienen una zona especial para
que vayan esas viviendas y las embajadas y las representaciones internacionales. Sí, en la zona C, que es la que aparece acá, son todas las zonas de oficinas, ¿sí? Oficinas. Acá abajo en la zona E aparece toda la zona industrial, ¿sí? En la zona eh, D, la F y la G dice que son núcleos satélites con carácter especial. La F, la G y la de acá, que están al lado de la zona de oficinas, de donde dice que pueden estar los estudios, los centros de gobierno y todas las demás oficinas que no tienen que ver con la actividad productiva estarían en esta zona de acá. La zona H, que es la que está en esta franja de aquí, es una zona donde van a estar las estaciones ferroviarias, los aeropuertos y todo ese tipo de equipamientos vinculados sobre todo al transporte. Entonces, fíjense, la zona ya en la ciudad se va definiendo por zonas, por un zoning funcional, que de alguna forma se vuelve un ejercicio más democrático. Y aquí hay una serie de vistas, de perspectiva, de cómo él veía que funcionaba la ciudad. Entonces aquí se puede ver otra vez ese gran núcleo de edificios en altura, los rascacielos en cruz, muy cerca de la zona residencial que tiene que ver con los edificios de mediana altura, ¿no? Y claro, esto de la ciudad radiante que tuvo mucha fuerza, les decía yo que se convirtió en un elemento súper influyente, se comenzó a ser muy público. La figura de Le Corbusier comienza a tener muchísima fuerza a nivel internacional y comienza un periodo en el que Le Corbusier viaja mucho, invitado por universidades, por gobiernos, por personas de diferentes lugares del mundo. Uno de los primeros lugares a los que él viaja es justamente Sudamérica. Y llega, en principio, a Brasil, en donde además tenía un grupo de admiradores muy ferviente, ¿no? Jóvenes estudiantes de arquitectura. Lo que hacía Le Corbusier es llegar más que nada a las universidades. Dictaba conferencias en universidades y en ese momento los estudiantes pues se sumaban a la admiración del personaje y comienza a surgir, es que es interesante lo que pasó porque comienza a surgir una suerte de, de ejercicio de reclutamiento. Y entonces los estudiantes jóvenes que le veían por primera vez por primera vez a Le Corbusier, como suele pasar con los estudiantes, ¿no? Se ilusionan muchísimo y de cuando en cuando aparece alguno que decide irse a buscar suerte y tratar de trabajar con estos que se transformaban en sus ídolos. Y entonces, ¿qué hizo Le Corbusier al llegar a Brasil? Bueno, pues entró en contacto con las universidades, con personajes del gobierno y comenzó a desarrollar ideas de cómo podría cambiar la ciudad. Y fíjense aquí en el caso de Río de Janeiro, comienza a hacer estos planteamientos que tienen que ver con el acomodo de un gran edificio, de unas barras de edificio gigantescas, una suerte de ciudad lineal sobre pilotes que trasciende a lo largo de toda la realidad existente de la ciudad de Río de Janeiro, en donde podemos ver incluso los morros, ¿no? Que son estas grandes montañas, estas montañitas,
acantilados típicos de Río de Janeiro, ¿no? Acá vemos otra solución, que son estos edificios lineales que se meten dentro de ciertas zonas, van por las montañas. Bueno, tenía la idea de este edificio ciudad, ¿no? Esta gran barra de ciudad que era continua. A mí, cuando yo veo esto, me admira mucho porque, claro, en su momento decían que Le Corbusier estaba loco. Obviamente, ¿quién le iba a acolitar en una idea como esta? Era una cosa demasiado radical. Sin embargo, fue súper influyente. Hubo una serie de grupos de jóvenes arquitectos que se juntaban, que les gustaban estas ideas y que permitieron, obviamente, que surjan un poco de situaciones, pero en realidad, no es que se ejecutaron nunca, porque en ese momento eran inviables. ¿Saben qué es lo novedoso? Hoy, justamente, los Emiratos Árabes Unidos están construyendo una ciudad lineal como esta, como la que está construyendo. Se llama The Line. No sé, seguramente algunos de ustedes ya la han visto. Si no, búsquenla. Se llama The Line, está en Arabia Saudita y es una ciudad edificio, una línea recta sobre la península arábiga que tiene, creo que 170 kilómetros. Es una cosa de locos, porque en realidad en un contexto como los de Emiratos Árabes, que estás en medio del desierto, tiene mucho más sentido generar un edificio, un solo edificio como ciudad, porque optimizas muchísimo los recursos, especialmente el agua, el aire acondicionado, la posibilidad de vegetación. Es un proyecto enorme, pero claro, como los árabes tienen el dinero, pues han entrado en esa idea. Pero son ideas que surgen acá, fíjense, en los años 30, ¿no? Hace 100 años para Le Corbusier. Ahí está, fíjense, ¿no? La gran barra que propone Le Corbusier sobre la ciudad de Río de Janeiro, que es una cosa impresionante, ¿no? Esta idea le va a obsesionar a Le Corbusier. No va a ser el único caso. Aquí en Río de Janeiro lo presentaba como unos bocetos, como un sketch. Después, aquí, por ejemplo, en Argelia, en donde le contrataron para generar el proyecto, que se llamó el Plan Obus, lo llegó a desarrollar con mucho más detalle, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, en esta maqueta se puede ver el gran edificio en barra que recorre paralelo a la costa argelina, que está en el África, y tiene sentido, pues, lo que les decía, que ahora han retomado los árabes, ¿no? Es que tiene sentido en un lugar con esas cualidades geográficas y climáticas sobre todo. Un edificio central en donde toda la ciudad quede dentro de un solo contenedor. En este caso acá hay otros contenedores que tienen que ver con los centros administrativos, las oficinas, el gobierno y esas cuestiones. Pero en realidad la ciudad está toda prácticamente contenida en este gran edificio barra. Ahí se le puede ver, ¿no? Cómo se imponen estas barras a la realidad construida de la ciudad existente, ¿no? Porque además se monta como una suerte de collage sobre la ciudad existente. Y fíjense esto, ¿no? Que aparecía hace algunas imágenes, les mostraba el proyecto de truco de la fábrica Fiat, la que tenía la pista en el techo. Fíjense cómo retoma la idea esa que le impresionó tanto a Le Corbusier en su momento y propone una autopista, ¿sí? Una vía carrozable en el techo del edificio. Entonces, el edificio que es una gran barra tiene una superautopista en el techo, tiene vías férreas en los niveles intermedios, tiene calles peatonales, es decir, es una ciudad vertical horizontal, que aquí se puede ver en esta perspectiva, que además recuerda mucho a su planteamiento del inmueble Villa, ¿no? Aquel en donde veíamos las células, esa propuesta que él tenía
la máquina para editar, el que se ejemplificaba muy bien en la Villa Citroján o sobre todo en el pabellón del Espíritu Nuevo y que parece como capsulitas que están metidas dentro de la barra. Entonces aquí podemos ver unas casas que se van poniendo, pero fíjense aquí, en este piso que señalo yo, está el tren, la vía férrea y la calle. Entonces es una suerte de edificio mixto, larguísimo, ¿no? Tiene kilómetros y que es enorme, monumental y que se posa así muy poderoso sobre la costa. Bueno, es efectivamente una idea radical, no se hizo naturalmente, pero bueno, esa es parte de las ideas que corresponde a la ciudad lineal que planteaba Le Corbusier, en este caso como plan Opus para Argelia. Esto es un poco la obra plástica, la pintura que comenzó a desarrollar en esta época. Y claro, ustedes encontrarán una enorme diferencia. Yo veía en sus apuntes, porque algunos, cuando les firmaba, veía que justamente dibujaban el cuadro aquel que les mostré la clase pasada, que tiene que ver con esa naturaleza muerta, ¿no? Que parecía la guitarra, el libro y los objetos. Y era una cosa totalmente abstracta, geométrica, un ejercicio de abstraccionismo de las formas para que se ajusten a geometrías puras. Y vean la diferencia de lo que pinta en esta época, ¿no? Entonces ya se pueden ver muchísimas formas curvas, ¿sí? Muchas formas curvas. Comienza una suerte de obsesión por el cuerpo de la mujer, ¿sí? En toda esta época va a haber muchísimas pinturas de desnudos de mujeres. Bueno, hay también, aparecen cuerpos de varones, ¿no? Pero sobre todo queda obsesionado por la capacidad erótica, de alguna forma, del cuerpo femenino, ¿no? Que es mucho más curvo, la voluptuosidad natural del cuerpo femenino que le atrae mucho a Le Corbusier como esto que él llamaba los objetos de acción poética, ¿no? Encuentra inspiración en las formas femeninas y esto va a comenzar a trascender no solamente a la pintura, sino a los objetos de arquitectura, que es lo más notable, porque comienza a ir a darse cuenta de las ventajas de las curvas como, como geometrías que pueden albergar espacios arquitectónicos. Bueno, esto es una muestra solamente de la influencia que tuvo sus ideas urbanas, ¿no? Eh, la verdad es que Le Corbusier hizo muchos planteamientos de ciudad. Hay un planteamiento en América Latina, hizo planteamiento para Montevideo, para Río de Janeiro, para Sao Paulo, para Buenos Aires en Argentina, para Santiago de Chile. Hay un planteamiento para Bogotá en Colombia, pero ninguno de ellos se llegó a ejecutar. Lo que sí se hizo como ciudad nueva es la ciudad de Brasilia. Y justamente lo hace, lo hacen dos arquitectos, Lucio Costa, urbanista, y Oscar Niemeyer, el arquitecto de las edificaciones, ambos discípulos de Le Corbusier. Es decir, cuando yo les dije que había estos jóvenes arquitectos que le vieron en las conferencias y decidieron irle a pedir trabajo, son justamente ellos, ¿no? Entre otros. Entonces, ellos fueron, trabajaron con Le Corbusier en Francia y después regresaron al Brasil e hicieron algunas propuestas de edificios, eh, casi siempre con, con la venia y la dirección o el consejo, digamos, el asesoramiento del propio Le Corbusier. Y este es el caso de la ciudad de Brasilia, que la diseñaron entre Lucio Costa y Oscar Niemeyer. Acá podemos ver una planta de la ciudad de Zlín en República Checa, que es otro ejemplo de ciudad lineal, ¿no?
Entonces, fíjense ustedes, la ciudad se organiza alrededor de esta enorme vía central, que es una línea férrea con autopistas, con una suerte de mega vía central, ¿cierto? Como una columna vertebral que junta una zona industrial que aparece aquí en el lado izquierdo, ¿sí? Donde está una estación ferroviaria, está una zona de fábricas, en fin, parte de la ciudad, y que se conecta con áreas de vivienda y áreas de administración que aparecen por este otro lado. Es la ciudad de Zlín que eh, construyó parcialmente algunas de esas ideas. Aquí podemos ver los bloques de vivienda, que son los bloques de baja altura, que, que se volverían muy populares después en el pensamiento le corbusiano como unidades de habitación, pero eso es un desarrollo posterior. Y aquí comienzan a aparecer, les voy a mostrar un poquito cuáles son estos objetos tipo que les mostré hace un rato, que les dije hace un rato que existieron, que son como que los últimos vestigios de la arquitectura maquínica, de los cuales construyó algunos. Este es el edificio Clarté, que se hizo en Suiza en el año 1932 y que es especialmente interesante. A este edificio, junto con otros 17, hace algo más de 5 años, la UNESCO los declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad. O sea, ya son edificios ventajosamente intocables, ya no se los puede derrocar. Y entonces, este edificio es interesante porque es como la primera versión de una unidad de habitación, que es este de aquí, que además es un poco particular porque el edificio está hecho con una estructura construido con elementos prefabricados y con una estructura mixta de hormigón y acero. Y entonces uno puede ver, aquí hay las dos grandes pantallas de hormigón que están a los lados, que están recubiertas de este mármol, y toda la estructura interior entre los dos elementos es una estructura de acero, ¿no? Es una estructura de metal. Y fíjense la presencia de estos elementos de ventanería, estos elementos de pasamanería y balcones, son todos elementos prefabricados que se fueron ensamblando, ¿no? Y el edificio pues tiene una estética muy, muy, muy particular, justamente debido a la utilización de estos sistemas que pretendían una optimización de estas nuevas tecnologías, porque las ventanas de estas prefabricadas, y esto se puede ver aquí en el último piso, además tienen dispositivos que son una suerte de puertas enrollables de madera que permiten controlar la temperatura. De alguna forma, la fachada funciona como un dispositivo para el control de la luz, el viento y el clima. Y eso es ahora seguramente le diríamos de arquitectura sustentable o bioclimática o cualquiera de las novelerías que hoy se manejan, pero fíjense que estamos hablando de un edificio de los años 30, ¿no? Que está próximo a cumplir 100 años. O sea, tiene 95 años prácticamente este edificio y ya manejaba todos estos criterios de las famosas arquitecturas sostenibles, ¿no? Control climático por sistemas pasivos. Sí, fíjense la división del vidrio. Tiene una parte de abajo que es un vidrio esmerilado y la parte de arriba es un vidrio claro que permite gran paso de luz, pero un control sobre el tema de la sensación de vértigo, el uso de los ladrillos de vidrio en toda la base, que además tiene que ver con todos los espacios de comercio locales y espacios comunitarios que aparecen en el basamento del edificio. Y como se puede alcanzar a ver aquí en la parte de arriba, la terraza jardín, que
son parte de sus 5 puntos, es decir, son reinterpretaciones del de, los, de las ideas que él tenía para, para la nueva arquitectura, ¿no? Aquí otra vez les muestro esta imagen que tiene como objetivo demostrar todos estos mecanismos, este dispositivo maquínico que representa la fachada, ¿no? En donde se puede ver, fíjense ustedes, los vidrios, las persianas enrollables que pueden bajarse, además la incorporación de unos toldos que pueden extenderse y estos dispositivos están incorporados al pasamano, ¿no? Estos toldos, hay varios mecanismos que permiten el control de la radiación solar, el paso del viento, es decir, el enfriamiento y también la calefacción. Aquí se pueden ver, fíjense, como parte de la fachada, los espacios donde se enrollan las persianas, que son parte del diseño arquitectónico de la fachada. Otro edificio que está dentro de este mismo esquema de los objetos tipo, de los object types, es el pabellón suizo en la ciudad universitaria de París, proyecto del año 1933, que es un edificio construido por el gobierno suizo para los estudiantes suizos que decidían estudiar en las universidades públicas de París, especialmente la Sorbona. Entonces se le llamó el pabellón suizo y es un edificio otra vez resuelto dentro del esquema unidad de habitación, que es este bloque, este paralelepípedo de mediana altura, con la diferencia que aquí se le incorpora un segundo bloque que está directamente relacionado con los servicios a los que pueden acceder los estudiantes, ¿no? Lavanderías, bibliotecas, zonas de estudio, áreas de comedor, eh, lavanderías, en fin, todos los servicios necesarios para la vida. Sin embargo, fíjense que todavía mantiene algunos de los parámetros de la arquitectura, de la nueva arquitectura, ¿no? Especialmente el bloque más largo que está sobre pilotes, como se puede ver en esta perspectiva. ¿Sí? La planta libre de la planta baja, los pilotes que sostienen el edificio, ¿sí? Acá también pasa, otra vez aparecen todas estas investigaciones, todas esta suerte de recursos de bioclimática que Le Corbusier siempre usó, siempre usó. Esto es producto en realidad de su conciencia sobre la higiene en el espacio habitable, que le apareció por primera vez en los años, en 1914, 1916. Claro, él fue víctima de eso, ¿no? Yo les contaba que él fue a vivir en un departamento de muy bajo costo en París en 1916 y, y a él le pasó una cosa que es como una anécdota, ¿no? Cuando él llegó a alquilar ese departamento, el departamento, a él le sorprendió el hecho de que el departamento esté todo recién pintado de blanco. Y le preguntó a la dueña o a los dueños que por qué estaba así y decía que lo hacían para desinfectar entonces era una pintura a base de cal, la cal es desinfectante, ¿no? Bueno, él habitó el departamento, pero conforme iba viviendo y entrando en contacto con los otros habitantes del edificio, se enteró que el anterior ocupante del departamento en donde él vivía había muerto de tuberculosis. Y la desinfección era porque, claro, la tuberculosis estaba ahí, era una orden higiénica. Y luego se enteró que el anterior habitante también murió de tuberculosis. Y claro, lo que él se fue dando cuenta es que ese patrón repetitivo de la gente que enfermaba no se iba a corregir, porque la culpa la tenía el espacio
arquitectónico. Él vivía en este departamento era un departamento en planta baja, con ventanas pequeñas, en donde no había ventilación y donde no había iluminación solar directa. Y él dijo, entonces, lo que tiene que pasar para que un departamento sea sano, tiene que recibir sol y viento constante. Y entonces ustedes van a poder ver que toda la arquitectura de Le Corbusier durante prácticamente todas sus ideas de proyectos están involucrados el sol y el viento como componentes determinantes del proyecto arquitectónico. Y como lo vimos en el edificio Clarté y como lo vemos en el pabellón suizo, ¿sí? Es igual. Entonces, hacia la fachada que ustedes están viendo ahorita en la imagen, es la fachada que recibe el sol en verano. Y entonces por eso es una fachada tan compacta, tan cerrada, ¿no? Es una fachada pensada para no recibir el sol cuando está la época caliente. Y entonces ustedes pueden ver aquí un muro de piedra, interesante, ¿sí? Y aquí vemos un componente del edificio que tiene que ver con la sala de estudios, en fin, acá están todos los dormitorios. Pero fíjense lo que pasa hacia el otro lado. Esta es la cara del otro lado de este bloque. Este bloque que aquí le ven tan compacto con las ventanitas cuadradas, hacia el otro lado es así. El mismo recurso que vimos en el edificio Clarté. ¿Sí? La ventana prefabricada, que en la parte de abajo tiene un vidrio esmerilado, el sistema de ventanas con una gran apertura para poder ventilar en verano, y otra vez el sistema de puerta enrollable que le permite al edificio cerrar, pero con la diferencia de que estas puertas enrollables se pueden abrir. ¿Sí ven? La celosía. Entonces, es la incorporación de estos mecanismos de fachada que permiten eh, el, el aprovechamiento o directamente el interrumpir el paso de la radiación solar con una conciencia bioclimática. ¿Qué es lo interesante de aquí? Que el vidrio esmerilado de abajo, un vidrio arenado, un vidrio esmerilado no permite el paso de, de la radiación directa. Entonces, ustedes podrían hasta bajar, fíjense que la puerta, la ventana, la cobertura enrollable, solo llega hasta el punto de la división. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren tener luz, pero impedir la radiación solar, bajan la persiana o la puerta o el sistema enrollable y reciben luz a través del vidrio esmerilado. Entonces, hay como una suerte de varias posibilidades de iluminar y ventilar el espacio. Hay diferentes grados de iluminación, diferentes grados de, de ventilación del espacio. Y esto, por eso les decía, está resuelto como ya no es la máquina de habitar, es la fachada máquina para controlar el clima, que eso es una cosa muy interesante y que es importante decirlo porque desde 1933 esto ya tiene 92 años y es un edificio perfectamente funcional, ¿no? Otro de los objetos tipo es este que diseñó en París, es el edificio sede del Ejército de Salvación, que es una institución estatal eh, enfocada en el trabajo social. Y bueno, el edificio, como ustedes ven, es un edificio de grandes dimensiones. Está, es un edificio que sirve como una suerte
tiene varios servicios de apoyo social. Hay temas de albergue para gente en situación de calle, hay comedores, hay centros médicos, hay áreas de atención a niños, hay guardería. Es decir, es un gran complejo que pretende apoyar a la situación de la gente más desfavorecida de la sociedad, ¿no? Y entonces, claro, el edificio está pensado para, para tener o para brindar estos servicios al menor costo posible, porque obviamente la situación siempre va a ser complicada para este tipo de instituciones, ¿no? ¿Qué es notable del edificio? El ejercicio compositivo de entrada, ¿no? Que está muy bien resuelto. Fíjense, es un edificio un tanto particular, porque está todo recubierto de placas cerámicas, ¿no? Y eso tiene que ver con el mantenimiento. Es un edificio que tiene que lavarse, limpiarse y mantenerse al bajo costo durante mucho tiempo. Y entonces él utiliza este material para darle ese recubrimiento. Es interesante la utilización del color, ¿no? Aquí comienzan a aparecer ciertas particularidades que se van a volver generales en la obra de Le Corbusier con respecto al uso de los colores, especialmente primarios, que es una suerte de traspaso de su obra pictórica a la obra arquitectónica y además de alguna forma comienza a darnos cuenta del abandono de esa estética extremadamente purista, ¿no? Esas arquitecturas tan blancas que veíamos en las casas de los años 20 y que acá comienzan a aparecer como elementos de color. Fíjense que arriba aparecen las diagonales y sobre todo, fíjense, comienzan a aparecer los edificios curvos. De a poquito van apareciendo los elementos curvos. Ya lo veíamos en el edificio Clarté, ¿sí? Y lo vimos también en el edificio del pabellón suizo, ¿no? Especialmente en la cubierta de las áreas comunitarias, la presencia de la piedra. Entonces, fíjense cómo estas ideas que aparecen primero en la obra pictórica también comienzan a trascender a la arquitectura. Este es otro de los edificios que se pueden manifestar como objetos tipo, el edificio de la Porte Molitor en París. Aquí tenía su vivienda Le Corbusier. Él era dueño de uno de los departamentos. Y es interesante porque otra vez tenemos una estética maquínica, sobre todo en el uso y el manejo de los componentes de fachada, que se deben entender como componentes, porque es un dispositivo, ¿no? Entonces el edificio que aparece muy compacto, haciendo un ejercicio de acoplamiento a la realidad preexistente de la ciudad de París. Es un edificio a línea de fábrica que en la fachada muestra todas estas múltiples texturas y materiales, ¿no? El cristal, otra vez, en este caso ya no es el vidrio esmerilado, sino los ladrillos de vidrio, los que están debajo, aparecen por aquí, como ustedes pueden ver en el caso de este balcón, otra vez el dispositivo del toldo que se extiende en verano y hacia la parte de la cubierta, la terraza jardín, ¿no? Que es un elemento que sí se mantuvo durante prácticamente toda su vida. Siempre tuvo esta idea de reclamar ese espacio verde, de espacio público en las cubiertas y que más bien cada vez fue tomando mucha más fuerza. Esto de aquí, que lo vamos a ver un poquito más, o más profundamente después, es el proyecto que hizo para la Casa Errázuriz, que sería uno de los pocos proyectos que desarrollaría en Sudamérica. Esto es en un acantilado en Chile, un proyecto de 1930 que lastimosamente no se llegó a construir y que de alguna forma se convierte en el primer edificio o el primer intento de Le Corbusier eh, de
utilizar técnicas constructivas vernaculares, de regresar a la arquitectura vernacular, porque imagínense ustedes, él estaba en el tema de la arquitectura maquínica, pero le proponen hacer un edificio que tiene unas particularidades que le obligaron a utilizar arquitectura tradicional y sistemas de construcción vernacular. Esto, o bueno, aquí me voy a quedar, sí, me voy a quedar aquí porque ya es las 7 y obviamente ya la clase se acabó, pero aquí iniciaremos la clase la próxima semana. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? ¿Qué dices, Franklin? Arqui, buenas noches. ¿Podría ponerme en lista, porfis? Ya te pongo después. Veamos. Karen, ¿tú qué decías? Sobre la firma de mañana, ¿le hacemos firmar o hay que esperar a que complete la clase? No, esto ya sin firmar mañana. ¿Qué más? Eh, el día de mañana yo voy, ¿saben qué? Lo que pasa es que mañana creo que el grupo de mis alumnos de taller va a viajar, al menos eso es lo que me dijeron a mí. Entonces yo voy a estar ahí, pero como tengo una actividad con el decano, voy a estar, ¿saben qué? Más bien firmamos después de que acabemos la próxima semana. No firma mañana, ¿sí? Para no darles problemas a los chicos que van a salir de viaje y sobre todo porque como me voy a estar en una actividad con el decano, es posible que no me encuentran y para evitar el problema, hacemos la firma más bien el martes, el miércoles próximo, ¿ok? Completando las dos clases. Ya, Listo, Arqui, chicos. gracias. Bueno, ya se Arqui. pueden desconectar si quieren. Listo, Arqui, cuídese. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta luego. Hasta luego, Arqui, muchas gracias. Chao. No se olvidará de ponerme en lista, porfis. Sí, ya te puse. Ya, muchas gracias, Arqui. Bueno, Arqui. chao, chao, Pablo.